agradecerle por estar desde el otro lado y por prestarse a que, bueno, podamos desde este lado conversar un poco entre, bueno, estudiantes que nos han llegado de esta problemática de los trabajos prácticos, de la realización de los mismos, de cómo llevar adelante un trabajo práctico. Y bueno, y ante esta problemática vimos que como agrupación había que hacer algo y entendimos de buena forma y también viéndolo de una forma bastante rápida, porque esto surgió muy rápido, esta realización de esta charla. En menos de, yo diría, de 2 días nos pusimos en contacto con Ramiro y ya empezamos a organizar esta conversación. Así que bueno, agradecerte, Ramiro, y agradecer a todos los que están desde el otro lado, que casi somos 60. Es muchísimo. Les agradezco mucho. Bueno, yo les quiero agradecer la invitación. Saben que es un placer para mí tratar de colaborar y de tratar de estar un poco en contacto. No sé si llevando tranquilidad, pero sí colaborando con este tipo de actividades que en una de esas calman un poco las ansiedades que tanto estudiantes como docentes estamos atravesando, como estamos todos y todas bastante, por decirlo mal y pronto, como enquilombados con estas nuevas modalidades que nos agarraron de golpe, porque nos agarró de golpe una situación inédita en la historia de la humanidad. O sea, no es que, bueno, tenemos algún antecedente para saber cómo. Y bueno, de lo que no hay que dudar es que estamos todos y todas tratando de poner la mejor predisposición, la mejor buena voluntad para que ver cómo hacemos para que la cosa funcione, y si esta es una de las alternativas, bueno, hay que meterle para adelante. Sí, también buscar esta herramienta, porque también estamos probando desde la agrupación, desde nuestra página de Instagram, para ver cómo funciona esta modalidad y bueno, confío confío que esto va a salir muy bien. Sí, va a salir bien. Y sí, obvio. Ya entrando a esto que vos recién decías de la virtualidad, de que estamos en un contexto inédito de la humanidad, también creo eso, que estamos en un momento que bueno, que antes jamás lo vivimos, así que es una experiencia nueva que estamos transitando todos, tanto docentes, sí, alumnos, directivos, bueno, la sociedad en sí está pasando un nuevo contexto que jamás lo vivimos, y lo repito, y está bueno también pensar, porque esta es una de las preguntas que nos llegaban, de cómo podemos llevar adelante un buen trabajo práctico en esta situación donde no hay un docente desde el otro lado de forma física, pero sí está de una manera virtual. Es decir, ¿cómo podemos hacer un buen trabajo práctico cuando no tenemos al docente físicamente para preguntarle? Bueno, en ese sentido, primero lo que hay que, creo yo, hay que contextualizar. Decir que esto es inédito y que nunca nos pasó significa ser conscientes de que estamos en muchos sentidos improvisando, ¿no? Y llevando a cabo una tarea de ensayo y error, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, hay que ser un poco compasivos con el otro, con la otra, y también con uno mismo, ¿no? Porque, digamos, que no salga no significa que no vaya a salir nunca. Y en una de esas, ante esta situación, ante esta novedad, digamos, esta modalidad de cursado, que tanto docentes como estudiantes estamos experimentando muchos por primera vez, hay que tener un poco de paciencia. Entonces, ¿cómo encarar, cómo encaminar la realización de un trabajo práctico? Creo que en ese sentido al docente, a la docente, le da una responsabilidad nueva, una responsabilidad mayor, que es ir planificando y planeando nuevas alternativas. ¿Sí? Y bueno, entonces en ese sentido es como que tendríamos que aprovechar canales de contactos como los correos, como las redes sociales. Yo soy reacio a las clases en vivo. Yo tengo mis reservas porque tengo miedo de creer que un video en vivo puede reemplazar automáticamente a una clase presencial, y sabemos que eso no sucede. Entonces, como no lo sé usar muy bien, no tengo una pedagogía de la virtualidad muy aceitada,
los docentes me parece que tenemos que tratar de brindar otro tipo de herramienta, no que reemplacen el contacto cara a cara, pero sí que por lo menos traten de paliar esa ausencia. Mails, yo teléfono no doy, pero las redes me parece que son buenas, me parece que las tutorías son buenas, me parece que encontrar aulas virtuales y sobre todas las cosas, ahora se nos pone en evidencia la necesidad de ser un tutor, de ser un guía, ¿sí? De no ser un enciclopedista que va a llegar y va a vomitar o a despachar un montón de material que el otro o la otra tenga que leer solo. Eso sería un gran error. Eso sería un gran error, digamos. La virtualidad, lo que sí pone, esto yo sí lo sé o creo saberlo, lo que la virtualidad pone en evidencia es la necesidad de contar con un docente, una docente, tutor, tutora, un guía, un acompañamiento. Sí, porque si no, el proceso de aprendizaje no tiene sentido que sea compartido. Sí, si yo lo único que soy es un dispenser de PDFs, estoy condenando al otro, a la otra, a la absoluta soledad. Y la educación es un diálogo, es un aprendizaje dialógico, nunca monólogo. Totalmente. Entonces, creo que en principio, y el estudiante tiene que saber que, digamos, voy a hacer un telemarketer, ¿no? Su consulta no molesta, todo lo contrario. Porque muchas veces en la consulta del otro, nosotros aprendemos, los docentes aprendemos. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor participación del lado del estudiante haya, más material va a tener el docente para poder ir, vamos a decirlo de alguna manera, moldeando el camino, ¿sí? Planificando su metodología. La palabra método significa eso, camino. Entonces nosotros nos encontramos ante una situación en la que estamos viendo de qué manera descubrimos el método, construimos un método nuevo y no lo podemos hacer solos. Entonces, si bien nosotros tenemos la mayor responsabilidad, contamos con que el estudiante aporte su palabra para saber también de qué manera encarar el camino hacia ellos, hacia ellas. Bien, sí, creo igual que vos que esto es una construcción entre todos por el hecho de que como estamos viviendo una nueva experiencia, esto es nuevo para todos. Y nada, también creo recién lo que vos dijiste, perdón, y creo que sí, que por un lado hay que ser calmos, pero también entender que como estamos viviendo es una situación bastante complicada, hay que bueno, buscar nuevas herramientas y probar, como estamos haciendo ahora. Esto es un... Sí. Sí, un ensayo y error. Ustedes me comentaban que había un compañero, una compañera que preguntaba, sí, ¿cómo hacemos para no estresarnos? Sí, totalmente. Esa es una pregunta que llegó... Es una pregunta que me estoy haciendo yo. Veces. Desde que arrancó esto, es una pregunta que yo también me estoy haciendo. Es decir, ¿cómo hago para no estresarme? Porque uno dice, bueno, trabajás desde tu casa. Yo amo trabajar en pantuflas o en hojotas, pero trabajo 3 veces más de lo que yo trabajaba. Y me imagino que el estudiante y la estudiante también. Entonces, sí, digamos, yo no sé cómo bajar el nivel, no puedo aportar fórmulas mágicas porque cómo bajar el estrés. No voy a sugerir nunca que tomen ansiolíticos, que sería como la manera más mágica y rápida de bajarlo. Pero, digamos, es obvio que vamos a estar ansiosos, ansiosas, estresados, estresadas, y bueno, estas son maneras de paliar, ¿no? Saber que estamos, que las cosas por ahí pueden no salir, pero que del otro lado estamos. Eso, que se queden tranquilos y tranquilos todas. Bueno, nos llegó una pregunta en los comentarios que tiene que en relación a este hilo conductor que estamos llevando a cabo. Y Cele nos pregunta, hay un docente que dijo que a pesar de la situación no voy a bajar nivel. ¿Se baja nivel de manera virtual o es un mito? Sí, ahí leía yo el comentario de Celeste. ¿A qué le llamamos bajar el nivel? No, digamos, el nivel no baja ni sube, el nivel se transforma. Digamos, si uno o una como docente da una clase durante 20 años de la misma manera y no concibe que el otro, la otra, se ha ido modificando, ha ido cambiando, aprende con otros intereses, tiene otros intereses
no conocemos al otro, a la otra, digamos, ¿de qué manera vamos a formar su atención? Vamos a formar su interés. Yo creo que el nivel no solamente depende del canal, porque si yo me paro frente a un aula, bueno, yo amo el aula 41, ustedes saben que es mi segundo lugar en el mundo, o uno de o el primero muchas veces. Pero, digo, si yo me paro ahí a escupir un monólogo y no le registro la cara al otro, ¿cuál es la diferencia con la virtualidad? Es decir, que soy un fantasma, no un profesor presente. Entonces, en ese sentido, a ver, la calidad se baja, creo yo, cuando uno no sabe qué hacer. Y en una de esas estamos en un momento en el que no sabemos qué hacer, que estamos ensayando, que estamos probando. Puede ser que por algún momento la calidad baje, pero tampoco es que la virtualidad en sí misma es una baja en la calidad, es otra cosa. Puede ser otra cosa. Por eso yo desconfío de dar una clase en vivo, porque creo que podemos confundir con que una clase magistral en vivo es una ridiculez, porque no tenemos registro de la enciclopedia del otro. Entonces, no sé si automáticamente el nivel decrece. Y está bien que el docente haya dicho, yo no voy a bajar el nivel, pero no entiendo por qué lo aclara. O sea, porque no va a depender únicamente de si manda, digamos, de la virtualidad. Va a decaer si lo único que hace es ofrecerle bibliografía a un chico para que la lea solo. Pero eso lo puede hacer en clase. No, eso sucede. Sí, eso sucede. Bueno, mira, ya estamos llegando a las 75 personas casi. Sí. Es un montón de chicos y esto se nota sí. Que es una problemática linda para tratar. Así que bueno, agradecemos y agradezco nuevamente. Habla bien de los estudiantes. Yo ya lo dije cuando di la charla allá en Concepción. Que haya tanta gente conectada, preocupada por cómo aprender, significa que los chicos y las chicas tienen ganas de aprender. No es que están en cualquier. No, obvio. Y también agradecerles desde el otro lado por estar conectados. Bueno, ya llegamos a las 75 personas, así que nada, agradecerles desde el otro lado por estar ahí. Y bueno, una de las preguntas sí. Para continuar, ¿no? Una de las preguntas que nos fueron llegando es sobre, ya hablando del trabajo práctico en sí, bueno, ya me entregaron el trabajo práctico, pero no sé qué formato apropiado utilizar para ese Bien. Trabajo práctico. Y esto puede ir conectado también con el tema de la orden, del orden que lleva el trabajo. Entiendo que también puede ser. Sí, hay que entender el formato desde dos o desde muchas perspectivas. Yo sí. voy a tratar de restringirlo a dos cuestiones. La cuestión que tiene que ver con el contenido y con la forma, es decir, cómo respondo a las consignas y qué es lo que tengo que responder y qué pasos previos antes de responder. Porque a mí me parece que la gran pregunta es cómo estudiar. Sobre todo cómo estudiar cuando no tengo al otro tan cercano como para poder preguntarle. Y después la cuestión del formato, del estilo. Es decir, con qué tipo de fuente, con qué tipo de interlineado. Bueno, si nos referimos al formato como estilo, eso va a depender de cada docente. Está bueno, sobre todo ahora, exigir que cuando nos mandan la consigna, cuando nos mandan las preguntas que nosotros tenemos que responder, nos manden qué tipo de texto tenemos que armar, si un texto explicativo, un texto descriptivo, un texto argumentativo, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, y por otro lado, con qué normas de presentación. ¿Se entiende? O sea, a ver, qué fuente, qué tamaño, qué interlineado. Eso depende de cada docente, el estilo. Yo lo que sugiero es, si el docente no lo da o no nos dice cómo entregarlo, yo sugiero o Arial 11 o Time New Roman 12, que por lo general son las fuentes por defecto, ¿sí? Y que son cómodas a la lectura, un interlineado de 1,5, márgenes de 2 centímetros, todo márgenes de 2 centímetros, es decir, algo a lo que el otro ya está acostumbrado. Y el color negro, no se zarpen con una Comic Sans, porque a mí me llegan a mandar un trabajo en Comic Sans, imagínense, hay que entender algo.
las normas de presentación, no solamente la estructura argumentativa, también tienen que corresponderse con el género discursivo. Es decir, son trabajos prácticos universitarios. Hay que tener mucho cuidado al momento de presentarlo, porque cuando yo recibo un trabajo, digamos, a ver, voy a decir una frase hecha, un lugar común, pero todo entra por los ojos, ¿no? Inclusive hasta la comida entra por los ojos. Que vos decís, vos ves algo bien presentado y vos ya, como profesor, digamos, epa, se tomó el trabajo está bien ordenadito, vos ves que tiene siempre la misma sangría, respeta la puntuación, etc. Entonces, ser consciente de eso. Pero siempre lo primero que hay que hacer es pedirle al docente, a la docente, bueno, ¿cuáles son las normas de presentación? ¿Qué información tengo que poner en la carátula? ¿Va a carátula? ¿No va a carátula? Todo eso. Y después, bueno, el estilo, digamos, el formato ya, digamos, intratextual, la estructura del texto, va a depender de lo que la consigna solicite. Eso lo vamos a ir desarrollando ahora a medida que vayamos hablando también. Sí, obvio. Y bueno, como vos decías, por experiencia personal también, la mayoría de los docentes te piden o Arial 11 o Time New Roman, perdón, el inglés malísimo, 12. Y bueno, un interlineado 1,5, los márgenes, como vos decías, 2 centímetros, texto justificado. Claro. La mayoría de los docentes lo piden desde ese lado, así que también tener como esa forma, que tal vez puede ser que algún docente le pida otro tipo de letra, pero son muy pocos. La mayoría pide este tipo de letra que vos decías. Aparte tengan en cuenta que nosotros ya somos viejas, y leer en computadora nos cuesta mucho más. Imagínense si tenemos que leer una letrita. Yo ya uso el Word en 130, o sea, imaginen que me mandan una letra 9, una letra 10 y a los 15 días me quedo absolutamente ciego, no leo más. Ciego. Te cansa, claro, no, si eso de, digamos, chistar márgenes es cierto. Digamos, ahora con esto que estamos casi obligados a leer frente a la pantalla, cuanto más cómodo sea el texto para poder leerlo y trabajar sobre él, mejor. Claro. Totalmente. Bueno, y siguiendo con este tipo de formato y demás, hay algo que también preguntaron mucho los chicos, que es el tema de las normas APA, que también entran dentro, digamos, del formato académico, el formato de la universidad, que, bueno, la mayoría de las universidades lo utilizan, por decir la totalidad, y entonces también hablar un poco de las normas APA. Mirá, es por lo general lo que se recomienda. Yo, antes de entrar directamente con las normas APA, que si uno googlea normas APA, les aparece, el primer enlace que les aparece es la web.org de las normas APA. Es más, yo la estoy viendo en este momento, y arriba están las pestañas donde dice formato, estilo, citas. Ahí está todo muy bien explicado. Yo no puedo explicar una por una hora porque tendría que escribir o tendría que mostrar ejemplos. Pero está bueno esto porque una queja recurrente de nosotros, de los docentes, es los chicos no citan. ¿Sí? Entonces, como que copian y pegan, nosotros nos damos cuenta de que copian y pegan y siempre decimos, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? No está mal copiar y pegar si sirve a los efectos de responder la pregunta. Hay que entender eso, no está mal, porque ¿de dónde vas a buscar información si no? Lo que está mal es hacerlo pasar como propio. Entonces, hay que citar, y no es lo mismo citar en el texto que hacer una referencia bibliográfica o escribir la bibliografía al final. Una cosa es la cita, es decir, aquella parte del texto que yo incluyo dentro de mi respuesta. Por ejemplo, voy a decir, yo ahora estoy con Humberto Eco, ¿no? Dando epistemología. Como dijo Humberto Eco, 2 puntos, y si la cita es de más de 40 palabras, va de una manera. Si es de menos de 40 palabras, va de otra. Eso es una cita, lo que yo pongo entre comillas adentro del texto. Una referencia bibliográfica, ¿sí?, es otra cosa. Puede ser una nota al pie. Y la cita a la referencia se escribe de otra manera. Y la bibliografía al final también tiene otra forma. ¿Qué son las normas APA? Bueno, es un comité de expertos, por llamarlo de alguna manera, de la Asociación de Psicología Americana, que, bueno, hace años que está legitimada como la manera más universal de citar.
todos los años la actualizan. Ya está en la web, que es normas-medioapa.org, ¿sí? Tiene el formato de un blog. Ahí van a encontrar absolutamente todas las normas de estilo. Y está bueno que las respeten, porque esta es otra de las maneras también de digamos, llegarle bien al docente, a la docente. Es decir, cuando uno nota que está la preocupación por ser fiel a las fuentes, por darle un marco de autoridad al trabajo, nosotros quedamos fascinados y fascinadas y lo leemos con mucho más placer. Pero quiero decir, a ver, si yo después les paso un Word con todo esto, les paso, digamos, enlaces para que encuentren fácilmente las web a las que hago referencia, pero digo, a ver, ahí está todo, pero todo a un clic de distancia. A un clic de distancia. No es que me estoy sacando de encima el compromiso, pero lo que quiero decir es, yo tengo una biblioteca atrás, no tengo un pizarrón. Si tuviera un pizarrón lo haría, pondría ejemplos, pero no tiene sentido porque estaría dando una clase de PowerPoint. Me parece que la onda va por otro lado. Sí, lo podríamos subir después a un Drive y todo aquel que esté interesado exactamente lo puede buscar, pero repetimos. Sí, normas-medioapa.org. Así es, digamos, es todo. Como decís, está a un clic de distancia. A un clic de distancia. Digamos, va a depender, esta modalidad nueva de la virtualidad también va a ser que nosotros seamos tutores, pero que las estudiantes también sean autogestores, gestoras de su propia formación. Pero no solos y no solas. Siempre, sí, hay como dice Talis Estreri, basarse en las normas APA. Vos te basás en las normas APA y nadie te puede decir nada. Digamos, es como que si no te basás el profesor que no se basa en las normas APA está out, está fuera de onda, digamos. Eso. Quédense tranquilos que haciendo eso nadie les puede reprochar nada. Bueno, en resumen, después, cuando vos tengas tiempo, Ramiro, no hay apuro, vos nos pasás los enlaces y los subimos a un Drive y después se lo compartimos a los estudiantes. Exactamente. Así que bueno, te agradecemos también el gesto. Una de las preguntas que nos llegaba es con el tema de que dentro de los trabajos prácticos pueden ser que te pidan o un informe o una monografía. Entonces, nos decían, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, bien. Yo, antes de seguir con esto, ya de meternos en cuestiones metodológicas, a mí me interesaba remarcar la cuestión de esto del estrés, ¿no? Porque yo vivo en las redes, digamos, y tengo a muchas de ustedes, viendo que comparten permanentemente que ya están hartos y hartas. A ver, todo trabajo práctico que encaren, tienen que encararlo sin darse una presión extra. ¿Está? Digo, a ver, en el contexto actual, en el momento actual en el que nosotros estamos, creo, y esto puede resultar polémico, hay que ser pacientes, hay que ser compasivos con uno mismo, hay que saber que si las cosas no salen, no va a depender de uno mismo de que salgan, no hay que sentirse frustrado, no hay que sentirse que uno ha fracasado, digamos, hay que tratar de tener la mayor paciencia posible. Y si no sale de una, no significa que no salga dentro de 2 meses, que no salga dentro de 3 meses, que no salga dentro de un año. Digamos, el que les diga que educarse es siempre una curva ascendente les miente. Es lo mismo que yo crea que ser docente, ser profesor o aprender a dar clases siempre va increciendo. Hay momentos de meseta, hay momentos en los que bajás. Y frente a este contexto que nos condiciona tanto la mente y el cuerpo, ahí dice una chica, el estrés que deben estar pasando los estudiantes de primer año. Es un doble estrés, porque es el estrés de estar en una institución nueva, es decir, de aprender una cultura nueva y encima de esta manera. O sea, un delirio, es un delirio. Entonces hay que perderle el miedo a la palabra libre. Hay que perderle el miedo a la palabra libre. Al contrario, qué mejor ser libre que regular. Yo siempre digo, nosotros vamos a disfrutar un poco más de aprender
cuando quedar libre no sea un castigo. Porque ¿cómo puede ser que quedar libre sea un castigo y ser regular sea lo que está bien? No es mejor ser regular que ser libre. Entonces, ser libre o quedar libre te da la chance de poder hacer tu propio camino en libertad. Por supuesto que siempre acompañado por el docente. Siempre. No es que lo haces solo. Tiene otras exigencias, bueno, pero lo haces con tu tiempo. Entonces, sobre todo en estos momentos, ¿no? Quitarse esa presión. Quitarse esa presión. Nadie dijo que esto tenga que ser inmediato. Hay que dudar de lo inmediato. Hay que dudar de lo que sale fácil. Y sobre todo si estás en primer año. Si estás en primer año, con más razón. Porque es aprender a estudiar de otra manera, diferente. No, y además realizar bien un trabajo práctico es una cuestión también de ir practicando, que tampoco es que vos tirás, claro, no es que tirás una moneda a una fuente y ya pedís un deseo y ya aparece. Es ir practicando y también ir perfeccionándose. Claro, totalmente. Sí, es ensayo y error. A ver, una vez me va mal, bueno, podré recuperar, 2 veces me va mal, bueno, pero digamos, es aprender una cultura nueva, es aprender un registro de escritura y de lectura nuevo, ¿sí? Y eso no se aprende de un día para el otro. Eso lleva un periodo de adaptación y un periodo de aclimatamiento viste, que no es fácil, ¿no? Los estudiantes nos exigimos mucho. Chicos, chicas, son jóvenes, digamos, no se agreguen una presión que no tienen por qué sentir ni tener. Los va a enfermar, las va a enfermar. Yo tengo ese miedo. Yo sinceramente tengo ese miedo. La sensación de frustración después es muy difícil sacársela de encima. Entonces, tómense esto como lo que es, un periodo de formación. Tanto en la presencialidad como en el medio de una pandemia mundial, ¿no? Con más razón. Bueno, también, también para recordar que después una de las chicas que está de secretaria, que es Mica García, que ella es secretaria de acta, estuvo hablando con una especie de departamento de psicólogos y bueno, compartimos allí en las redes sociales del centro de estudiantes para que bueno puedan tener una ayuda a aquellos chicos que quieran hablar con alguna persona de la parte mental de la salud, así que profesional de la salud mental, perdón. Y vos sabés que eso es muy bueno de parte de ustedes, es fundamental. La verdad que sí, pero mirá hasta dónde llegamos, Charlie. O sea, fíjate vos lo que, ¿no? Es decir, acá Cecilia, que fue auxiliar conmigo, dice, ser estudiante y culpa son casi sinónimos. Gente, nadie aprende a partir de la culpa. Yo siempre digo, no le deben nada a nadie, a mí no me deben nada. A mí ninguno de ustedes me debe absolutamente nada, todo lo contrario, yo les debo a ustedes. Entonces, calma, ¿no? Calmaos un poco, pongámosle un poco de sensatez a esto, porque esto no puede terminar en que estemos todos enfermos, todos nos enfermemos. O sea, no, es una locura. Está muy bueno la propuesta esta del acompañamiento terapéutico, psicológico también. Y bueno, dentro de unos días también vamos a estar compartiendo en lo que serían las redes del Centro de Estudiantes, porque desde Concepción del Uruguay y la municipalidad también están dando una especie de contención a los habitantes de la ciudad desde el tema de la profesión de la salud mental, así que nada, también estén atentos a los que sean de Concepción, porque también es una ayuda más. Bien. Bueno, vos decías cuáles son las diferencias entre por ahí monografía, informe. Bueno, sí. Hay diferentes tipos de textos, esto ya lo sabemos desde la escuela también. Hay textos que son argumentativos, hay textos que son explicativos, hay textos que son descriptivos. Tanto el informe como la monografía son textos argumentativos, ¿sí? Eso seguro. Hay que argumentar. Y se parte por lo general de una hipótesis, de una tentativa de respuesta a la que yo luego trato de argumentar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un informe y una monografía? Yo acá lo tenía en unas filminas, ahora que Alberto puso de moda la palabra filmina. Bueno,
A ver, el informe tiene más un tinte de comentario, ¿sí? Es como un comentario, una reseña, un texto más ensayístico. Puede ser descriptivo, sin dudas, pero por lo general, digamos, parte de una opinión personal, pero que luego tiene que ser fundamentada científicamente. O sea, no es que yo puedo decir lo que quiera y entonces me lo tienen que tomar porque sí. Y puede ser sobre un pequeño detalle, un pequeño tema, digamos, puede ser más un texto exploratorio, ¿no? Puede estar plagado de preguntas más que de respuestas incluso. No necesariamente tiene que ser descriptivo, sino que puede ir mezclando partes descriptivas con partes ensayísticas, con preguntas. Es decir, puedo abordar el tema a tratar desde las preguntas. Ahora, la monografía ya es un tipo de discurso que trata un tema con mayor profundidad. ¿Sí? O sea, yo en una monografía lo que trato de hacer es darle mayor profundidad, darle mayor densidad argumentativa a un tema. Voy a focalizar un tema. Y tiene dos partes bien diferenciadas. Una parte exploratoria, una parte en donde yo tengo que poder fundamentar un marco teórico bien fuerte, bien compacto, y por otro lado necesita, ¿sí?, de un método que me permita a mí contrastar empíricamente lo que yo estoy diciendo. Es decir, comprobarlo. Voy a bastardear un poco porque no quiero, o sea, no estoy dando una clase de metodología, pero comprobarlo con la realidad. Es decir, si yo voy a estudiar las piedras, yo tengo que poder armar un recorrido metodológico que a mí me permita en algún momento, con la teoría construida, salir al campo a poder observar piedras. Eso el informe no lo necesitaría tanto, ¿sí? Porque, insisto, el informe puede tener un formato un poco más ensayístico, más exploratorio, más investigativo en el sentido de la pregunta. En cambio, la monografía ya implica un desarrollo argumentativo que luego tiene que ser contrastado empíricamente con el objeto de estudio que yo he delimitado bien. Lleva mucho más tiempo una monografía que hacer una monografía que hacer un informe o una reseña o un comentario. Sí, también cambia el tema de cuántas páginas lleva una y otra. Sí, también lleva mucho más tiempo. Sí, por lo general, yo trato de no hablar mucho de la cantidad de páginas porque, a ver, una monografía que tenga 5 páginas, yo desconfío. Sí. Desconfío. O sea, si yo te voy a pedir una monografía, y yo te voy a pedir una monografía de no menos de 10. Ahora, si vos haces una monografía de 60, y bueno, pensá que en una de esas tenés una tesis. Totalmente. Entonces, creo que con de 10 a 12 páginas está bien, pero también hay informes y hay ensayos de 10 y 12 páginas. Hay artículos, hay papers que entran en las revistas científicas que tienen entre 12 y 15 páginas. Entonces, por ahí, la cuestión de la extensión puede confundir las cosas. La diferencia tiene más que ver con una cuestión de coherencia y lógica interna, metodológica, que con la cuestión de la extensión por ahí. ¿Sí? Pero insisto, el informe tiene una estructura mucho más ensayística. Uno se puede dar el lujo de hacerse muchas más preguntas que en una monografía. Ya en la monografía uno tiene bien delimitada una pregunta-problema, un objeto de estudio, marca bien el marco teórico y encara un camino metodológico para poder comprobar en la realidad lo que yo estoy tratando de corroborar. Buenísimo, buenísimo, Ramiro. Mientras tanto, decirle a los compañeros que mientras estamos hablando, si quieren dejar su pregunta y demás, se la vamos a leer con todo gusto. Así que no duden en ningún momento en sacarse la duda, porque este es el momento indicado. Y bueno, y también leyendo uno de los comentarios, uno de los últimos comentarios de Lelén, por ejemplo, dice: ojalá que esta experiencia nos lleve, perdón que se me salió, ojalá esta experiencia nos lleve a tener el acceso a capacitación de vida para alumnos y profesores con las herramientas para la modalidad virtual
teniendo en cuenta el avance tecnológico. Sí, teniendo en cuenta el avance tecnológico, y no solamente el avance tecnológico, sino las propias expectativas e intereses de los estudiantes. Es decir, a ver, nos acostumbramos a creer que los jóvenes, los chicos no leen. Eso es una mentira, porque con el teléfono están mucho más expuestos a la lectura que lo que estaba yo. Yo estoy acostumbrado a esa lectura, la que ven atrás. Me compré una biblioteca para parecer que soy profesor, porque vieron que ahora todos los que hacen un vivo o dan una teleconferencia Sí, tienen una atrás. Bueno, sí, yo la llené de CD más que de libros, pero bueno. Pero a lo que voy es, yo estaba acostumbrado a esto, y estar acostumbrado a ese tipo de lectura implica tomarte el tiempo de dejar de hacer todo el resto de cosas para leer. Y eso no lo hacías durante todo el día. Ahora los pibes, las pibas de 18, 19 o menos, están expuestos al teléfono. Lo que pasa es que hay otro registro de lectura y se leen otras cosas. Entonces hay que saber cómo utilizar todo eso para poder acaparar la atención de acuerdo a las expectativas de cada uno y cada una de ustedes. Yo creo que sería fundamental que este tiempo sea de aprendizaje para todos. O sea, porque yo el otro día escribía para el periódico, después también se los paso si quieren, esto de lo de nativos y nativas digitales quedó completamente desfasado. Porque ¿a qué le llamamos nativos y nativas? ¿A usar un teléfono? ¿Pero para qué? Si cuando tuvimos que saber cómo estudiar y cómo enseñar, o cómo enseñar y cómo aprender, nos dimos la cabeza contra la pared. Entonces, somos consumidores, no productores. O somos mucho más consumidores que productores. Entonces, yo creo que este tiempo es un periodo de aprendizaje. ¿Sí? Más que un periodo para evaluarnos y para autoexigirnos, es un periodo en el que las instituciones educativas, con los ministerios a la cabeza, tendrían que decir, bueno, indefectiblemente tenemos que formar nuestra mente a esto, porque se viene. Y no nos podemos seguir haciendo los tontos y las tontas. Sí, totalmente. Bueno, y siguiendo el hilo de lo que estamos charlando, uno de los compañeros puso tal cual la modalidad virtual ya debería quedar como un complemento extraáurico. Sí. Bueno, creo que sí, educarnos virtualmente. Sí, también hay que ser justos. Yo nunca me interesé en usar la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es una plataforma que está hace años en la facultad, que yo tengo un usuario. En su momento, allá en Concepción di un curso. La verdad, a mí también me agarró de imprevisto esto, porque tampoco me calenté demasiado en decir, bueno, a ver, ¿cómo utilizo el Moodle? Pero eso ya estaba, digamos, ¿no? No podemos ser tan hijes del rigor y esperar que venga un coronavirus de China a que nos ponga esto en la cara. Pero bueno, somos así, ya está, no nos vamos a andar arrepintiendo de lo que no hicimos. Vamos a ver cómo hacemos esto para que esto sea productivo para todos. Sí, obvio, y avanzar y seguir construyendo nuevas ideas. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. No sé si va a ser mejor o va a ser peor, que va a ser diferente. Lo que hay que tratar de hacer es que sea productivo, eso seguro. Y bueno, y el sistema educativo tal como venía hasta ahora, evidentemente, se venía sosteniendo por momentos mágicamente. Sí. Porque si no pudimos estar atentos a esto es porque, bueno, qué sé yo, no estábamos preparados. Bueno, otra de las preguntas que nos llegan es de Jonah Villalba, compañero de Geografía, que nos pregunta ¿qué tiempo es recomendable para resolver un trabajo práctico? Que también lo he visto que más arriba también han preguntado otros chicos. Y sigo con la lectura. Muchos exigen mucho y pasan demasiadas horas frente a la computadora. Bueno, a ver, ¿qué tiempo es prudente? Todo el que tengan a disposición. O sea, ¿cuándo se empieza a hacer un trabajo práctico? Un trabajo práctico se empieza a hacer antes de que te dan las consignas. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que empezar a estudiar previamente a las consignas del trabajo práctico. Ahora yo tenía un discurso bastante bien armadito que la virtualidad medio como que me lo fue moldeando, ¿no? Como que reconfigurando. Pero siempre es preferible
De todas maneras se siguen dando clases, o algunas damos clases. Entonces, si el material de estudio ya está disponible antes, siempre es conveniente que el docente planifique un cronograma y diga, tal día vamos a dar tal cosa, tal día vamos a dar tal otra, tal día vamos a dar tal otra, y el material de estudio ya esté disponible. Si el material de estudio ya está disponible previamente, cuando uno con más tiempo encare el estudio, la lectura principalmente, mejor. Y eso va a hacer que yo no tenga que estar expuesto tantas horas seguidas en un solo día. ¿Se entiende? Entonces, si yo encaro la lectura de, no sé cuántas materias cursan ustedes por año. En este cuatrimestre, un chico de primer año, ¿cuántas materias cursa? ¿3, 4? Entre 7 y 8. Pero que 8 materias en un cuatrimestre. Sí, que los chicos me desmientan, pero me parece que sí, entre 7 y 8. Depende del plan de estudio. Bueno, es como medio una locura, ¿no? Sobre todo cuando no tenés una formación previa. Pero bueno, no quiero hablar mal, quiero tratar de dar algún tipo de solución, de llevar tranquilidad. Bueno, ahí los chicos nos dicen 7, 8, 9, 7. Bueno, sí, así que... Bueno, esto no hace más que darme la razón, digamos. El sistema educativo no puede seguir así. Y en segundo lugar, cuanto más tiempo agarren las cosas, mejor. Porque esto implica que entonces le van a poder dedicar 3 o 4 horas al estudio, ¿no? A ver, no tenés que estudiar 15 horas una materia en un día. Podés estudiar 15 horas en 15 días. Si estudiás 1 hora por día la materia. Entonces, eso te va a dar la chance de no agobiarte tanto. Yo siempre recomiendo empezar a estudiar antes de la clase del profesor, es decir, tener el texto leído previamente a la clase o al video o al texto explicativo o lo que sea que ahora en esta modalidad estemos manejando, pedagógica y didácticamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque una primera lectura previa a la clase o previa a la explicación del docente hace que cuando el docente hable, vos ya tengas ubicados los principales puntos del texto y tengas identificado también cuáles fueron los inconvenientes que tuviste al leerlo. Entonces, esta primera lectura exploratoria, que no necesariamente de una primera lectura vos tenés que aprender o tenés que entender el texto. Nadie dijo que de una lo vas a aprender. Esta primera lectura nos permite a nosotros ya encarar las consignas con mayor tranquilidad. Porque voy a tener una lectura previa a la clase, luego voy a tener una lectura posterior a la clase, en la que voy a complementar la primera lectura con las explicaciones de él o la docente. Entonces la lectura ya no va a ser exploratoria, va a ser comprensiva, ¿sí? Voy a focalizar con mayor profundidad los puntos que el docente haya resaltado, los voy a poder identificar bien claramente, ¿sí? Entonces voy a poder entender un poco mejor las consignas. Si yo quiero empezar a hacer el trabajo práctico, y esto incluye empezar a leer los textos después de que me dan las consignas, perdí 15 días o 10 días. Tenemos que exigirnos a los docentes y a las docentes, ¿sí? Planificar. Sinceramente, si no lo hacemos es porque estamos también nosotros estresados y agobiados. Pero tenemos que tomarnos el tiempo de planificar para que ustedes tengan disponible la bibliografía, ¿sí? Y un tentativo cronograma de trabajo. Cosa de poder dar consignas con tiempo y que ustedes a las consignas ya las comiencen a trabajar antes de que nosotros se las entreguemos. Eso es fundamental. Entonces, ahí es cuando hay que empezar a hacerlo. Yo creo que ahí. ¿Cómo encarar la cuestión del estudio? Con tiempo y a conciencia. Y cuanto mayor tiempo lo encaremos, con más conciencia lo vamos a hacer también. Totalmente. Y sí, también esto de esta experiencia, ¿estoy escuchando los ruidos? Esta experiencia también nos tiene que ayudar para ordenarnos un poco, ordenarnos mejor. Eso también quiero decir, y también organizarnos y saber organizarse. Más que nada los chicos de primero, en estos primeros meses, son ideales para saber cómo organizarse, y también este primer año es ideal para saber cómo planificar mejor todo lo que tiene que ver con las lecturas y demás.
Así que si aprenden a organizarse en un periodo rápido, también pueden atravesar mejor todo lo que tiene que ver con los trabajos prácticos y demás. Y nada, eso quería decir. Sí, yo creo que también estaría bueno que los estudiantes, las estudiantes puedan armarse un cronograma diario, ¿sí? Es decir, un plan de estudio, un plan de estudio. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la diversidad de estudiantes, ¿no? Y que por ahí Wader también congrega a muchas personas que son mayores, que ya tienen familia, que tienen trabajos. Entonces, Sí. en ese caso, por ahí se complica más que cuando alguien solamente tiene que estudiar. Pero en ninguno de los casos deja de ser relevante el poder planificar un día laboral. Hay que entender que estudiar es trabajar. Estudiar es trabajar. Totalmente. Y encima es un trabajo impago, o sea, es un trabajo esclavo, porque no te pagan por estudiar. O sí, bueno, el Estado no, te paga un poco la asistencia, pero es insuficiente, eso ya lo sabemos. Pero es un trabajo, hay que tomárselo como tal, como un trabajo. Entonces, sería bueno saber cómo poder armarse un plan, que aparte, inclusive ese plan de trabajo nos va a servir para no andar tan despelotados en el aislamiento, en la pandemia, ¿no? Vieron que nos quejamos de que no podemos dormir, o que estamos completamente desorganizadas. Bueno, tener un plan de trabajo y decir, bueno, a la mañana me voy a dedicar a la facultad, me levanto a las 8, listo. Eso me va a obligar a acostarme relativamente temprano y no quedarme jugando al preguntado hasta las 4 de la mañana. O sea, Claro. uno se va armando y eso, uno cuando logra ser consciente, coherente con ese plan, hasta inclusive logra satisfacción. Entonces, eso también está bueno para ustedes que puedan lograrlo. Pero claro, nosotros no tenemos que cargarlo de tarea porque si no es imposible. Bueno, yo también estuve viendo que otra recomendación que dan es hacer otra cosa que no tenga nada que ver con la facultad, 1 hora por día también, para poder despejar la cabeza. Y también eso ayuda también para no estresarse, estresarse tanto, para no cansarnos y demás. Así que también esa es otra recomendación que les podemos dar de este lado. Hay que entender que la prioridad no es un trabajo práctico de la facultad. La prioridad es estar bien y disfrutarlo. Si uno no lo disfruta, si uno lo padece, si uno lo transita con culpa, el aprendizaje va a ser, no va a ser un buen aprendizaje. Va a costar mucho más aprender. Entonces hay que estar con la mejor predisposición posible, digamos. Y la mejor predisposición, quiero decir, generar el clima psíquico inclusive para poder disfrutarlo. Porque si no se disfruta, ¿cuál es el sentido? Total. No tiene ningún sentido. Ni para ustedes ni para nosotros. Porque la frustración o el agobio se nota en lo que uno hace. Se nota en si yo doy un video, si hago un video de mala gana, y también se nota en un trabajo práctico. Y no es productivo para nadie. Sí, obviamente. Bueno, siguiendo con el tema del trabajo, de los trabajos prácticos, en el sentido de las preguntas que nos van llegando, una de las compañeras de PEP, Miquela Quirino, nos pregunta, profe, ¿qué recomendaciones nos podés dar en cuanto a buscar información en Internet? Yo recomiendo tomarse el tiempo para buscar información en Internet. Siempre lo digo, que ustedes busquen información en Internet no es en sí mismo algo malo. Porque en Internet, o sea, ¿de dónde van a buscar información? Y mucho más ahora, que es casi la única manera de buscar. Yo lo que recomiendo es buscar enlaces confiables. ¿Cuáles son enlaces confiables? Usar el Google Academic, sobre todo. ¿No? Es decir, tener cuidado con los blogs. Los blogs yo no los recomiendo tanto porque uno no sabe qué fuentes son, de quién los produce, quién los actualiza. Entonces, Google tiene la herramienta de Google Academic, que está en las pestañas donde se abre el menú de diferentes aplicaciones que tiene Google, donde está el Drive, donde está Fotos, bueno, ahí está el Academics también, creo que poniendo más, y ahí ustedes entran a una fuente de información específica, ¿no? Científica, académica. Entonces, esa es la primera recomendación que yo doy. Luego, nada que sea de PowerPoint. O sea, nada que sea de PowerPoint.
hay muchos enlaces en Google cuando uno ingresa que son PowerPoints. El PowerPoint es un esquema, no es es levemente informativo y no tiene argumentación. A lo sumo, lo que uno puede llegar a sacar de un PowerPoint que sea válido es la bibliografía. Es decir, recurrir al PowerPoint no como fuente primaria, sino como medio para llegar a una fuente válida. ¿Sí? Sí. Recomiendo mucho leer los programas de las materias. Ahí está la bibliografía. O sea, el programa de la materia es un documento público, tiene que estar disponible para ustedes, y ahí nosotros tenemos que difundir y aclarar cuál es la bibliografía que usamos, tanto obligatoria como complementaria, también, y buscar entonces ahí, sacar nombres de textos o nombres de autores, buscarlos en Google, ¿sí? Pero Wikipedia puede servir para obtener datos, ¿sí? Wikipedia puede servir para obtener datos, pero no para explicar. No para desarrollar. Me puede confirmar una duda que yo tenga Wikipedia, pero no recurramos a Wikipedia si necesitamos argumentar o explicar algo. Yo prefiero que eso lo hagan tomándose el tiempo de buscar en el Google Academic. ¿Wikipedia es útil? Wikipedia es útil, pero no para todo. Sí, también tomarlo con pinzas, claro. Todo lo que tenga que ver con Wikipedia, los blogs y las páginas un tanto raras. Y como vos decís, sacar datos que nos pueden sumar para el trabajo. Claro, pero más que eso no. Y otra cosa que yo recomiendo es que cuando uno encuentre información, no se quede solamente con ese enlace, que trate de contrastarla con 5, 6, 7 o 10 enlaces para ver si esa información que yo encontré acá, ¿sí?, aparece en otros sitios que le pueden llegar a brindar legitimidad. ¿Está? Otra cosa que también es un tip, porque el tema también para cómo combatir la sobrecarga de información o la fake news, que también preguntaban por ahí. Sí. Lean el enlace, lean cómo se llama el sitio al que ustedes entran. ¿Sí? Eso también les va a garantizar. Otra cosa, que la información que ustedes encuentran sea contrastable, es decir, que pueda ser confirmada por otras fuentes. Que no sea una sola fuente la que la legitima, porque si no, es como que, digamos, ¿quién legitimó esta información? ¿Quién dice que esta información es válida? ¿De qué manera fue obtenida? ¿Cómo se produjo? ¿Quién la produjo? ¿De dónde surge? O sea, si es la voz de una sola persona y no de una comunidad que más o menos le da legitimidad, entonces claro. Yo desconfiaría. Claro, si la página se llama lanuevainformacion.com, hay que desconfiar. Sí, yo desconfiaría, o el blog de pepito.com, y yo lo pondría en tela de juicio. Y por supuesto que no dar por sentado que porque dice la palabra que yo estaba buscando va a referir a eso. No, totalmente. Si alguien va a buscar información en internet, tiene que leer todo. Tiene que leer todo. Sí, y cuando la encuentra, al final, fijarse si se explicita la bibliografía consultada o utilizada. Eso también le da garantía a la información. Ramiro, nos quedan 19 segundos, así que por lo que me dice acá arriba, así que si te parece nos conectamos de vuelta. Dale. Así que